México se encuentra en una recesión técnica, resultado del decrecimiento de 0.2% que registró la economía nacional durante el primer trimestre de 2019 y las señales, claras de una nueva caída durante los últimos 3 meses. Así lo informó Bank of America Merrill Lynch. En el análisis, México está en recesión técnica. Señala que el Producto Interno Bruto del primer trimestre muestra una contracción evidente. En tanto, la minuta más reciente de la política monetaria de la Junta del Gobierno del Banco de México, publicada ayer, advirtió que la actividad económica local muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con signos de debilidad en el segundo semestre. Quiero dar la bienvenida y agradecer esta mañana a Leticia Armenta, profesora de Economía del TEC de Monterrey, por tomarnos la llamada y a resolver también la incógnita desde este lado de México, de esta firma estadounidense, que pregunta: ¿México entró en una recesión técnica? Si es así, ¿qué implicaciones tendría? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Tenemos sí los signos económicos que nos hablan que desde el 2018 venimos perdiendo velocidad en el crecimiento económico. Para dar nada más una idea, en el segundo trimestre del 2018 el PIB estaba creciendo en 2.6 y al primer trimestre de este año estábamos en 1.2. Eso ya en sí mismo nos habla de esta desaceleración. ¿Qué significa desaceleración? Al contrario de una recesión. Okay. En la recesión tenemos cifras negativas, la actividad económica no solamente no crece, sino decae. Y en el caso de la desaceleración, tenemos cifras positivas, aunque cada vez son menores que las previas. Por eso hacemos esta diferencia. Uh-huh. En el primer trimestre del 2019 hay 2 elementos muy importantes de la demanda agregada, que son los gastos de gobierno y la inversión privada. Ambos tienen signos negativos. No solamente continuaron con la desaceleración que me refería previamente, sino mostraron signos negativos en su avance. De hecho, la inversión viene siendo negativa desde el cierre del 2018 y obviamente inicios del 2019. Profesora, ¿Por qué el Bank of America se atreve a decir que ya estamos como país en una recesión técnica? Bueno, el convenio, internacional es que 2 trimestres consecutivos con cifras negativas en nuestro PIB, es decir, en nuestra actividad económica, a eso le denominamos recesión. Profesora, aquí coincide también con el reporte que entrega la Junta de Gobierno Local del Banco de México, que como usted lo dice, ellos hablan de una desaceleración anticipada y lo atribuyen principalmente a factores internos y factores externos, como por ejemplo posibles problemas en la rectificación del TEMEC, en posibles nuevas amenazas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos y en factores internos, las políticas públicas que se han implementado en nuestro país. La pregunta ahora es saber si tendríamos que esperar a la medición que otorga el INEGI, que sería más o menos hasta agosto, para saber qué tan certeras fueron estos anuncios que se dieron por parte del banco estadounidense. Yo le diría sí y no. Okay. Sí tenemos que esperar a los datos oficiales, porque eso nos ratificaría ya sin ninguna duda lo que se está anticipando. Sin embargo, existen estadísticas, el INEGI nos proporciona un indicador que le llamamos el IGAE, que es el Indicador Global de Actividad Económica, y que lo que trata este indicador, que se publica mensualmente, es decirnos con una proyección qué es lo que se espera que ocurra con el PIB. Déjeme decirle que las proyecciones del IGAE contra el PIB son prácticamente del 90%, es decir, es un indicador bastante confiable que nos habla con bastante certeza
de qué es lo que se espera antes de que, justamente como lo menciona, las cifras oficiales sean publicadas. Y para eso precisamente el INEGI diseñó este indicador. En este indicador lo que vemos es que hay ya varias cifras negativas en abril del 2019 y me voy a referir a la más preocupante, que tiene que ver con la actividad del sector terciario. El sector terciario, para dar una idea, involucra el comercio, los restaurantes, los hoteles, claro, algo muy importante, el sector financiero. Entonces, todo este sector, para tener una idea, nos aporta algo así como el 70-75% del PIB. Y este sector terciario ya está en números negativos en abril de este año. Por eso es que nos atrevemos a anticipar, pues que sí, estamos entrando en una recesión técnica. Queremos agradecer mucho su colaboración esta mañana para Capital 21, profesora Leticia Armenta del Instituto de Economía del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por compartirnos su opinión esta mañana con nuestro auditorio. Al contrario, muchas gracias.